Buenas tardes a todos. Vamos a tener hoy un tiempo de reflexión muy importante con este tiempo de la modernidad y posmodernidad, que son cruciales para entender nuestra actualidad, nuestro tiempo contemporáneo. Bien, la modernidad alude a una nueva etapa en la historia que se gesta a partir del rompimiento de lo que es la Edad Media. Una forma retrógrada de la economía, el feudalismo, da el paso a una nueva forma de economía que es el capitalismo. Ya los centros de producción no estarán en la zona rural, no será la base de todo el campo, la producción agrícola, sino que también se orientará la producción a las grandes ciudades. Empiezan los trabajos de producción poco a poco más elevados, sobre todo con la aparición de unas nuevas tierras en el mundo, que es América, el descubrimiento de América, 1492, y también la ampliación y colonización del mundo europeo, que trastoca sus tierras para colonizar América, África, Asia. Pues el mundo se expande en lo que es la civilización, la comunicación, la comercialización. Entonces se queda atrás la Edad Media con su feudalismo y surge nuevas formas de producción, nueva forma de ver el mundo. El feudalismo está centrado en Dios. Ahora el nuevo formato se centrará en el hombre. Resurge el hombre como tema central de la reflexión humana. Entonces, esta nueva época se gesta en el siglo XVI, sobre todo. Y en este siglo, este nuevo formato da su primer paso con el llamado tiempo, muy lleno de atractivos en todos los ámbitos, el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque renacen ideas centrales que se tenían ya en Grecia y en Roma, como el sentido de belleza, el sentido de perfección, el antropocentrismo, que ya se gestaba en esas civilizaciones. Ahora se les da otra vez un tratamiento central. Bien, en el siglo XVIII, de 16 damos el brinco hasta el XVIII, pero todo es una secuencia, todo es un crecimiento. Aparecen las universidades más fuertes y ya no se centran tanto en la teología y filosofía, sino ya el siglo XVII y XVIII centrarán sus estudios, la inversión del capital económico y humano, se centra en la naturaleza, en el estudio, en la razón, en el enciclopedismo que se gesta en el siglo de las luces, siglo XVIII, el iluminismo, que está liderado sobre todo con Condorcet, Diderot, Rousseau, Montesquieu, que serán los que tracen la línea de ese cambio. Bien, la historia con su sentido lineal se orienta a un progreso regido por la razón humana. Entonces ahí se motiva un crecimiento, y sobre todo siglo XIX es ese boom, siglo XVIII y XIX ese boom de la razón humana que lleva a mejorar en el mercadeo, en la producción. Aparece la máquina de vapor y esto va a repercutir en una mayor producción y en una llamada civilización que también trae sus consecuencias negativas, sobre todo el siglo XIX. Esa industrialización llega
a ver el progreso de una forma desmedida, tanto que se olvida a la persona. Muchas horas de trabajo, 12, 14, 16, 18 horas de trabajo, caían fulminados los trabajadores, algunos niños, otras mujeres embarazadas, caen en ocasiones muertos de fatiga en las fábricas de Francia e Inglaterra. Estas son las consecuencias de una idea sobre el progreso, sobre la modernidad, que también trae sus consecuencias no tan bonitas. Siguiente. Por eso viene la posmodernidad. Cuando el siglo XVIII y parte del XIX se centran en la mente, en la razón, en el progreso, aparecen los nuevos gritos que se revelan ante esta filosofía, ante este modo de pensar del mundo. Sobre todo con Nietzsche, Kierkegaard, que van a dar su hincapié no en el preocuparse por un ente global, por el ser global que manejaban ya los socráticos, la filosofía preocupada en un ser total, metafísico. Nietzsche pone hincapié sobre todo eso, y es una aportación muy fuerte, que hay que preocuparse también de la persona, de la existencia, del hoy, de la realidad óntica del ser de cada día, del yo. Entonces en eso da un salto, se rompe la modernidad. Entonces el primer golpe a la modernidad será dado por Nietzsche, Federico Nietzsche, de una forma clara y fuerte. Y esto traerá una nueva época llamada posmodernidad. Este término surgió en el mundo artístico como una aportación de los años 30 en el siglo XX, ya acuñado tal cual. Obvio que los golpes que ya le había dado a la modernidad vienen de Heidegger, de Nietzsche, pero una generación antes de su aparición en Inglaterra, así como vocablo, y de Estados Unidos. Se le atribuye a Friedrich Onnis la introducción de este término en el ambiente del arte. La posmodernidad entraña una desconfianza, un desencanto de la modernidad. El desarrollo de las ciencias y la tecnología reflejan formas de barbarie desconocidas, como las que él mencionaba, de las cuales en el mismo mundo moderno entran las contradicciones. Por ejemplo, el capitalismo muy fuerte en Inglaterra y en Francia, también en Alemania, es contrapuesto por Marx y Engels en El Capital, donde optan por una forma mejor, que es el comunismo, donde todo es de todos deben trabajar y producir para tener un tratamiento igualitario entre los que participan en esa producción. Es decir, un mundo más igualitario, quitando la fuerza del capital de los poderosos para darlo al pueblo. Es decir, dentro de la misma modernidad surgen ya las contradicciones, y la más grande contradicción será el posmodernismo, que no acepta esa modernidad con todo su barbarismo, con todo su enfoque en preocuparse demasiado por la sociedad, pero olvidándose del individuo tal cual. Sin embargo, ¿qué plantea la posmodernidad? Siguiente. La posmodernidad, como decíamos, pone en tela de juicio los postulados de la modernidad. Se cuestiona la idea del progreso. Ya no es posible, dice Batino, hablar de la historia lineal, como un proceso unitario con un eurocentrismo. Es cierto, porque si en el siglo XIX se da ya la tecnología, la locomotora,
los barcos a vapor, etcétera, etcétera. Tenemos partes del mundo todavía en un estadio de comunismo. Por ejemplo, África, América Latina, partes de Asia. Entonces, el conjunto del mundo no va a un mismo ritmo de crecimiento y evolución. Es decir, que no podemos formular ya ni tratar un mundo como si fuera un solo bloque. Tenemos que analizarlo por las partes, por la conformación real de sus diferencias. Bien, no hay una historia única, dice el posmodernismo. Hay solo imágenes del pasado propuestos desde diversos puntos de vista. Es ilusorio pensar que hay un solo punto de vista supremo, comprensivo, capaz de unificar todos los hechos. Se rompe ese mundo ordenado por la razón con la que soñaron los ilustrados y que trajo consecuencias no tan positivas para la persona en sí misma. Bien, por eso la posmodernidad con Nietzsche y Heidegger ponen las bases para la destrucción de la modernidad y la metafísica. Pensar todo es un solo ser, no. Vamos viendo las realidades particulares con las que nos topamos diario. Ya no será lo primero la esencia, como lo formula en ese vocabulario Aristóteles. Ahora está la existencia. En la realidad, para estos filósofos, incluso para Jean-Paul Sartre, está primero la existencia que la esencia. Esto trae consecuencias también fuertes. Entonces estamos en una búsqueda de pensar mejor para vivir mejor. Por eso, ante esto, es el superhombre, dirá Nietzsche, el que va a remediar y reorientar la civilización, ya que representa al conquistador, al dominador de las masas y del mundo. Es el único que tiene la voluntad del poder, capaz de llenar el vacío que ha dejado la civilización moderna. Y para Nietzsche, que ataca enteramente la metafísica del racionalismo y también al cristianismo, dice en alguna de sus obras, por ejemplo, así hablaba Zaratustra, dice que es de débiles servir al prójimo, dejándose a sí mismo. Es una incoherencia pensar tanto en el cielo y olvidarse de la existencia de acá abajo. Entonces, por ahí va el ataque. En la siguiente clase vamos a ver a Nietzsche, analizarlo para poder dar una mejor comprensión. Pero quien da la pauta para romper con la modernidad, el modernismo, es Nietzsche y Heidegger, tomando en cuenta también algunos atisbos filosóficos de Kierkegaard. Y en Heidegger considera que la modernidad concluye con el olvido del ser, que conduce a la deshumanización del hombre moderno. Es decir, preocuparse tanto por la sociedad y olvidarse de la existencia del hombre, del sujeto que soy yo, es la mayor amenaza contra la civilización, dirá la posmodernidad. Siguiente. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de este pensamiento. Manuel Fernández del Riego dice: entendemos por posmodernidad el resultado actual que ha alumbrado por reacción el proyecto de modernidad, caracterizado por la fe en las potencialidades liberadoras de la técnica y de la democracia representativa, y se configura con estos rasgos. A ver, ¿cuáles son los rasgos de la posmodernidad? Primero, mentalidad
pragmático operacional, es decir, que sea lo práctico y lo efectivo. 2. Una visión fragmentada de la realidad. De ahí un gran subjetivismo, es decir, cada quien ve la verdad desde su propio ángulo o su propia verdad, una verdad subjetiva. Un antropocentrismo relativizador. Me fijo en mi propio yo, como nos llevará de la mano Nietzsche, buscar el propio placer y el gozo y la propia integridad mía como prioridad y no tanto el de los otros. Un automismo social, un hedonismo que es la búsqueda del placer por el placer y la renuncia al compromiso, es decir, mi libertad llega a la exageración y el desenganche institucional a todos los niveles políticos religiosos, es decir, llevar a las masas quizás a un anarquismo por el exceso de mi propia libertad. Esto trae consecuencias fuertes, porque el fijarme tanto en la existencia y mi propio bien me ayuda a desconectarme de la realidad. Por ejemplo, en este pensamiento posmodernista es tanto mi sed de placer y confort de mí mismo, que si una chica sale embarazada, promueven un aborto legal. ¿Por qué? Porque la vida en sí misma soy yo, los otros no importan. Aun cuando aquel niño, ya sea otra genética, otra persona, otra ingeniería biológica muy distinta a la mía, pero el hecho de que me perturbe mi comodidad, yo lo desecho. Este pensamiento posmodernista trae efectos terribles, porque cuando el hombre es capaz de matar al propio hombre, está logrando una deshumanización. Es decir, aquel salvajismo del que acusaban a la modernidad está increciendo, es decir, en crecimiento gradual. Ha crecido ese salvajismo. A lo mejor no iban a denotar Nietzsche, Heidegger, Jean-Paul Sartre hasta el alcance de su filosofía egoísta, hedonista. Vean ustedes los disturbios que se realizan a lo largo del mundo, no solamente de Estados Unidos, otras partes del mundo, incluso aquí en Guadalajara, en la búsqueda de mi propio ego, de una libertad súper exagerada, de modo que se desvirtúa, hace rayar paredes, maltratar a gentes, quemar incluso policías, porque se desbordó este pensamiento. Llega, como dirá otro de los analistas filosóficos, dice: el discurso postmodernista no es solamente destructivo, sino oscuro. El todo, dicen, es una ficción abstracta. Lo único verdadero son las partes, sobre todo el ego, el yo. No hay lazos comunes ni verdades objetivas y universales válidas, sino únicamente las perspectivas individuales de cada sujeto, es decir, un subjetivismo. Nadie tiene que imponer ideas a otros. Esto es un formato ya utilizado, como ustedes ya saben, por los sofistas de la antigüedad. Cada quien tiene su verdad y se la vive. Pues no. El tipo de pensamiento que se tiene es el tipo de vida que se provoca. La forma que tú pienses, eso se proyecta en la vida. Y vean, detrás de todo ese pensamiento oscuro, retraído, de un neomodernismo, posmodernismo muy tremendo, un neoliberalismo, trae consecuencias de anarquía, de ataque, de confrontación, aborto, destrucción. Porque en el fondo se busca nada más, de gran manera, el propio confort y el propio egoísmo.
ahora se dan cuenta lo importante que es ver y analizar todas las vertientes filosóficas, porque según los contenidos de tu mente será la forma de vivir. Por eso hay que aprender, que no se nos imponga un modo de pensar, sino hay que buscar la verdad, estudiar, prepararse, una verdad más objetiva, una adecuación de la mente más igualitaria con la realidad, me ayudará a ser mejor persona. Nos preparemos, va a haber examen la siguiente semana, les voy a dar la clave de Zoom y por medio de estos del internet vamos a hacer examen para de aquí 8 días. Va a ser Nietzsche, prepárense con Nietzsche, que va a ser el examen siguiente. Un gran literato, un gran filósofo, pero también hay que analizar qué consecuencias trae ese pensamiento, sobre todo muy ubicado en el propio ego. Hasta luego, hagan su tarea y que Dios los bendiga.